Uno de los aspectos más importantes para un proveedor que quiera participar con las entidades estatales precisamente es habilitarse, es decir, lograr la habilitación dentro de un proceso licitatorio. Y para hacerlo debe cumplir con 4 elementos importantes o requisitos que son habilitantes precisamente. Uno de ellos es el tema de capacidad jurídica para poder contratar, el requisito de experiencia o requisitos también técnicos indispensables, claro, y la capacidad financiera y organizacional. El día de hoy vamos a estar hablando sobre estos 2 últimos requisitos, que es la capacidad financiera y organizacional, con nuestro experto de Academia VIP, Pedro Pablo, y digamos, la idea es que nos ayudes de una manera con un lenguaje tan sencillo a entender lo que es la capacidad financiera y organizacional. Pero antes de eso, yo tengo una pregunta especial para ti. Dale, adelante. No te voy a hacer la pregunta simple de qué es capacidad financiera, sino creería yo, porque pienso que la perspectiva que tiene la entidad estatal es muy diferente a la perspectiva sobre la capacidad financiera que tienen los proponentes al momento que licitan. Es decir, un empresario para poder licitar debe quitarse ese velo completamente y empezar a mirarlo con ojos como lo hace la entidad estatal. Entonces, mi pregunta para ti, Pedro, es ¿qué es la capacidad financiera ante los ojos, ante la mirada de la entidad estatal? Mira, tú lo dijiste precisamente hace un momento. Validar la habilitación. Yo lo simplifico de esa manera, porque ¿qué sucede? Cuando una entidad estatal comienza a fijar las métricas de habilitación, claro, tiene que hablar de lo jurídico, normal, para que no existan impedimentos en la contratación con la persona, tiene que hablar de lo técnico y la experiencia, y tiene que hablar de lo financiero. Cuando se involucra en lo financiero, tanto la capacidad financiera como organizacional, porque ambas se construyen desde índices financieros, desde los estados financieros y métricas financieras, una entidad estatal principalmente lo que quiere ver es que a quien permite participar en el proceso de contratación sea una empresa que tenga una salud financiera estable, buena, que de cierto modo garantice que la ejecución del contrato se lleve de forma correcta, o sea, el contrato culmine satisfactoriamente y la entidad reciba lo que está necesitando. Entonces, principalmente, la capacidad financiera en los ojos de la entidad estatal es lograr prever o crear como un colador o un filtro para que no cualquier empresa, no cualquier persona ingrese en el proceso y solo aquellas que tengan buenas métricas financieras lo puedan hacer. Ahora, definir buenas métricas financieras no significa de pronto abarcar un desierto entre aquella que sí lo puede hacer y la que no puede hacer, porque no es así. Es simplemente entender que muchas veces la economía se mueve por sectores económicos, ¿verdad? Entonces, las entidades estatales de lo que se encargan es precisamente de validar esos puntos en específico. Ante los ojos de una entidad estatal, simplemente lo que buscan es que el cumplimiento del contrato se lleve a cabo por parte de empresas que tengan una buena salud financiera. Entonces podríamos concluir que si la entidad estatal verifica a un proveedor que tenga una salud financiera, lo que quiere decir entonces que la entidad estatal está evitando riesgos dentro de la ejecución contractual. Y digamos, de ser así, Pedro, ¿de qué forma la entidad estatal mitiga esos riesgos desde la perspectiva financiera? Mira, salgamos un poquito del contexto de las entidades estatales y de las licitaciones. Si dos empresas se conocen, pongo un ejemplo muy sencillo. Hay una empresa que va a construir mi siguiente edificio, la siguiente planta en donde voy a funcionar, ¿sí? Y yo soy la empresa que le va a contratar. ¿Yo qué necesito conocer para que esta empresa me entregue la certeza de que en efecto pues va a construir la obra en los términos que yo quiero, con los materiales que yo quiero, en la calidad que yo quiero? Pues requiero conocer un poco de su experiencia, de lo que ha hecho, y requiero también, de cierto modo, una facilidad en el pago, ¿cierto? Hacia esa empresa que yo estoy contratando que me va a construir mi edificio, porque no voy a congelar todo un capital de trabajo o pagar el 100% de anticipo, ¿cierto? Para, pues al final del día, no ver avances. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Si yo estoy contratando a una empresa de obras, yo necesito conocerla, necesito tener la certeza de que estoy contratando a alguien para que construya mi nueva oficina y que tenga
pues experiencia y haya hecho las cosas bien antes, ¿verdad? Pero fuera de esto, también necesito que esa empresa que contrato me muestre avances, me muestre un buen manejo de los anticipos, me muestre que la obra va avanzando y para eso pues yo necesito por lo menos tener cierta certeza de que cuenta con proveeduría y cuenta con un capital de trabajo que puede poner a disposición del negocio que estamos acordando, ¿verdad? Lo mismo hacen las entidades estatales. Una entidad estatal principalmente lo que está buscando es que en el ejercicio solo se firmen negocios con aquellas empresas que por métricas formales, no simplemente de labia, sino por métricas formales, puedan garantizar la ejecución de un contrato. Entonces aquí ya nos adentramos en otras cosas que no tienen nada que ver con la contratación estatal, pero que tocan fibras sensibles dentro de los empresarios, porque desafortunadamente muchas veces los empresarios no tienen la contabilidad al día, no tienen buenas métricas financieras, no tienen buenos estados financieros, y eso nada tiene que ver con la contratación estatal. ¿Bien? Ok, y una pregunta importante, ¿qué datos tienen en cuenta las entidades estatales para poder establecer esos índices financieros? Claro, desde la perspectiva de cada nicho de mercado son completamente diferentes porque hay variables económicas y de movimiento del mercado de cada nicho que marcan esa diferencia importante entre cada una. Pero ¿qué hacen las entidades estatales para poder especificar? Es que los índices financieros son estos y tienen digamos, este porcentaje de exigencia. ¿De dónde sale este resultado? Mira, primero veamos que una entidad estatal no se inventa las métricas, ¿verdad? La entidad estatal siempre se va a basar de dos fuentes principales. Primero va a voltear a mirar procesos anteriores, o sea, negocios anteriores o licitaciones anteriores del mismo objeto que hubiesen requerido exactamente lo mismo. Y por otro lado, van a estar volteando a mirar cómo se está comportando el sector económico en este momento. Es decir, si yo soy una entidad estatal que en este momento necesita contratar quien le provea insumos de papelería por todo un año, pues yo voy a buscar en el pasado cómo funcionaron las métricas de requisitos habilitantes financieros en un proceso de papelería de un monto similar o de una modalidad de contratación igual, ¿verdad? Y desde ahí voy a hacer una toma de información y la actualizo como entidad estatal con base en cómo se esté comportando en este momento el nicho de mercado de las empresas que proveen esos insumos de papelería. En ese orden de ideas, algo muy importante a tener en cuenta es que la entidad estatal siempre va a estar viendo si lo que hizo anteriormente le funcionó, lo va a tomar y al mismo tiempo va a estudiar el sector económico para poder validar si de pronto el sector está pasando por alguna situación difícil, hay alguna situación que se sale de control de las empresas y está afectando a todo el sector en sí y va a acomodar las métricas financieras en función de eso, tal como pasó por ejemplo con empresas que son importadoras. Y cuando se dispararon los fletes internacionales, las entidades estatales tuvieron que validar los índices financieros. O quizás como pasó cuando estuvimos en el 2020, la mayoría de empresas detenidas, ¿verdad? Eso generó unos índices financieros anormales y las entidades estatales tuvieron que adaptarse a eso que pasó y tuvieron que, pues, obviamente, analizar nuevas métricas, hacer nuevos estudios y flexibilizarse. Pero, en conclusión, esto no es inventado, siempre está fundamentado. O sea, es decir, hay dos aspectos generales, ¿no? Porque, lógicamente, las entidades estatales, al efectuar los estudios previos de su planeación, hacen un análisis profundo, ¿no? Pero podríamos hablar de manera muy general que son dos. La mirada y la perspectiva de los procesos históricos, es decir, aquellos procesos que anteriormente han contratado ya sea esa misma entidad estatal u otras entidades estatales que se encuentren relacionados con ese objeto, incluso también con la cuantía, diría yo, porque a mayor cuantía y según, digamos, el objeto, pues mayor riesgos asociados en la contratación. Pero también pudiéramos decir que la entidad estatal lo que hace es verificar la información actualizada. ¿Dónde la verifica? Mira, normalmente la entidad estatal siempre se va a alimentar de las renovaciones de las matrículas mercantiles. Ya todos nosotros como empresarios estamos obligados a renovar la matrícula mercantil todos los años. Cuando la renovamos, presentamos unos estados financieros. Bien, entonces esos estados financieros son la base de mis métricas financieras, bien sea que yo tenga o no tenga un registro único de proponentes. Siempre la base es la información financiera que actualizó el registro mercantil.
Ya, esa es la base de información que todo empresario siempre usa. Y las entidades estatales también se remiten a esas mismas fuentes de información, por medio del CIPREF, por medio del CIS o algunas otras herramientas. Ok, y digamos, siendo más a lo concreto, Pedro, ¿cuáles son esos índices? Mira, todos los nichos de mercado o todos los objetos van a tener exigencias distintas. Voy a Ok, hablar de las generalidades, ok, ¿sí? En las generalidades hay 5 índices financieros que, diría yo, en la mayoría de procesos es muy probable que estén apareciendo. Bien, eso no significa que no aparezcan más. Pueden aparecer más o pueden inclusive aparecer menos, como en el caso de las mínimas cuantías, que casi no tienen requisitos habilitantes de por medio en el aspecto financiero. Pero estos 5, ¿cuáles son? En primer lugar, la liquidez. Bien, ¿qué es la liquidez? La liquidez mide la capacidad de dinero que tiene la empresa disponible en el corto plazo, bien sea para atender obligaciones en el corto plazo o como capital de trabajo. Entonces, la liquidez es fundamental. Segundo, van a estar revisando métricas de endeudamiento. Esto es para validar qué tan comprometidos están los activos de la empresa frente a la deuda. Esa métrica en la mayoría de veces está apareciendo en los procesos licitatorios. En tercer lugar, van a querer validar la razón de cobertura de intereses. Suena más complejo de lo que es simplemente poder ver si la utilidad que yo genero como empresa es capaz de asumir más gasto o más costo de la deuda, más gastos financieros, ¿verdad? Eso por el lado de capacidad financiera. Paso a la capacidad organizacional, que también son métricas que se alimentan desde lo financiero y simplemente van a medir la rentabilidad sobre el activo y la rentabilidad sobre el patrimonio, es decir, cuánto renta todo lo que tengo en mi empresa y cuánto renta lo que me queda después de pagar todas las obligaciones financieras. Hago una salvedad. Las entidades estatales, dependiendo de su matriz de riesgos, porque una entidad estatal siempre va a estar validando los riesgos asociados a un contrato, puede exigir más índices o puede pedir menos índices financieros. No se guíen 100% porque esto no es una recomendación tallada en la piedra para que solamente de aquí en adelante salgan y digan es que Pedro me dijo que solo me pedían estos 5 y me pidieron 6 y no pude participar. No se trata de eso porque cada proceso tiene su propia exigencia de por medio, ¿verdad? ok. Bueno, y la pregunta importante, ¿qué tendría que hacer un proponente para mejorar sus índices financieros? Porque en época, digamos, de COVID hacia acá, mm, han existido pues problemas financieros para las empresas que son contundentes, que son visibles, palpables. ¿Cómo hacen? ¿Cómo, digamos, actualmente los proveedores pueden implementar o qué acciones pueden implementar los empresarios dentro de sus empresas para mejorar los índices financieros? Danos 5 tips importantes. Mira, el principal de estos 5 tips ¿Sí? es lo que hacen las grandes empresas o por lo menos las empresas que tienen un equipo financiero dedicado, ¿ya? En las pequeñas empresas y microempresas pasa algo y es que muchas veces las finanzas son manejadas por el mismo dueño, ¿sí? O manejadas por el contador. Y ninguno de ellos dos es financiero. ¿Por qué? Porque el contador va a ser 100% fiscal, va a estar revisando el pasado de la empresa y ya. A no ser que tenga estudios financieros. Y le paguen para que lo haga, porque muchas veces como no le pagan, él no lo hace. Eso lo vemos dentro de las empresas. Ok. Y el gerente tiende a romantizar las métricas financieras, porque muchas veces la mayoría de dueños de empresa en este tipo de microempresas manejan todas las cuentas aquí, en la cabeza, y eso no está del todo bien. Entonces, la primera recomendación va a basarse, desde mi perspectiva, y ni siquiera es una recomendación, es una práctica que yo veo en las empresas que tienen mejores índices financieros y que año tras año los siguen mejorando. Y es que simplemente el equipo que lo hace o la persona o las personas que lo están haciendo tienen por lo menos una vez al mes métricas financieras a la mano. Es decir, yo como dueño de mi empresa debería estar conociendo por lo menos una vez al mes cómo se van dando mis índices financieros en la evolución del año. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre en un proceso licitatorio me habilitan con base en las métricas financieras a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Entonces, yo presento para habilitarme en los procesos métricas anuales, consolidadas anualmente, ¿verdad? Y en esa consolidación anual, yo no puedo esperarme a que pase todo un año para darme cuenta de que me fue mal en la empresa. Es sentido común. Yo debo Ok. ir mes a mes revisando que las métricas vayan bien. Mes a mes estamos revisando cuánto vendimos y eso todo lo tenemos a la mano siempre, ¿verdad? Mes a mes sabemos de pronto qué gastos tenemos que pagar, pero nunca nos adentramos a mirar
exactamente cómo nos ven las entidades estatales. Entonces, una recomendación puntual sería: saquen todos los meses los índices financieros que exigen las entidades estatales con la información financiera que van teniendo dentro de sus empresas. Esa es la recomendación, tip, consejo más grande de los 5 que me pides, ¿verdad? El segundo va a estar siempre centrado en darle prioridad a el momento financiero en el que yo esté. Yo no puedo, como dueño de empresa, pretender tener en este momento, si estoy comenzando a licitar, métricas financieras de una gran empresa que participa en licitaciones públicas. No, es Claro, un es obvio. proceso. Es sentido común también, ¿verdad? Ok. Debo adentrarme en lo que en este momento la modalidad de contratación me pide. Si es una mínima cuantía, me preparo para mínimas cuantías Sí. y voy escalón por escalón. Un tercer tip que a mí personalmente me parece muy ganador es que la empresa pare de cruzar, por así decirlo, sus finanzas con asuntos que no son empresariales, personales, familiares, lo que sean. O sea, es necesario hacer ese desligue de las métricas de la empresa porque muchas veces vemos movimientos que están mezclados y eso no son para nada saludables. Bien, un cuarto punto, también desde lo que veo muy frecuente que pueden hacer las empresas para aumentar sus índices financieros, es dar lugar a una correcta valoración de activos. Muchas veces el inventario no vale lo que dicen los estados financieros que vale, muchas veces los costos no son los costos reales de la empresa, muchas veces la oficina o el edificio que tengo no está evaluado en la contabilidad al precio que es. Creo que esa métrica puede ayudar mucho temas de endeudamiento, ¿verdad? Puede disminuir métricas de endeudamiento. Y en último lugar, siempre darle seguimiento a todo lo que implique deuda por medio de modelos financieros. ¿Bien? Bueno, sé que tienes muchos más tips importantísimos, pero vamos entonces a dejarlo para un próximo video, hablar Sí, de esos tips importantes que ya vayan un poco más a la práctica. Bueno, ya hasta el día, ya hasta este momento, pues vamos entonces a finalizar ya este, digamos, encuentro con Licita Podcast, con los proveedores del Estado colombiano y también para aquellos extranjeros que deseen también invertir en Colombia. Es importante porque también lo pueden hacer incluso a través de la conformación y creación de consorcios y uniones temporales con los nacionales. Bien, correcto. ¿algo más por decir, Pedro? Lo que tú nombraste ahorita hace un momento, si yo no estoy en un buen instante financiero dentro de mi empresa por algún inconveniente o alguna métrica financiera, eso no Sí. significa que no pueda licitar. Puedo asociarme con otras empresas, puedo crear un proponente plural, de modo que mis índices financieros no me impidan venderle al Estado. Es ya netamente un juego. Si quieren conocer cómo se juega ese juego y cómo se acomodan los índices financieros, nos vemos en alguno de los espacios de formación que tenemos disponibles o quizás en alguno de los próximos videos estemos tocando el tema, Ok, te ¿verdad? vemos entonces el próximo viernes para un próximo video. Correcto. No olvide suscribirte al canal.